Instalaciones 2, Cátedra Roscardi, instalación eléctrica, tercera parte. En esta tercera parte de instalación eléctrica vamos a ver instalaciones de emergencia y circuito de muy baja tensión. En la parte de iluminación de emergencia o equipos de emergencia, hay un primer sector que, de acuerdo a la reglamentación del Código de Edificación, hay un corte de energía que se tiene que hacer el suministro de no solamente energía eléctrica, sino de otros fluidos inflamables y suministro de gas, para asegurar el funcionamiento del edificio y que en caso de emergencia pueda hacerse un corte general. Ese elemento de corte general tiene que estar cerca del acceso a menos de 5 metros, según esa reglamentación que pueden ver indicada en una de las imágenes, que permita el corte de toda la parte de instalación eléctrica del edificio, a excepción de lo que sea tanques hidroneumáticos o elementos de extinción contra incendio, y también de presurización de escaleras. La finalidad de este corte es dar un elemento seguro de corte con utilización exclusiva de los bomberos, por también disposición municipal, y desconecta todos los servicios, a excepción de las bombas de agua que tengan que ver con la parte de incendio y, como decía antes, presurización de escaleras. Esa ubicación de este tablero de corte general, que decíamos está a menos de 5 metros, cerca de la entrada, en un lugar visible, de libre acceso por parte del personal de bomberos, ubicado entre una altura de 40 centímetros y 2 metros, con las leyendas que digan de uso exclusivo de bomberos. Ese tablero tiene los elementos de corte, el seccionador de corte, como en una de las imágenes posteriores van a ver, en el que tiene las fases y el elemento seccionador de abierto y cerrado, y de un material resistente, sintético, y generalmente de policarbonato o poliéster. Está cerrado con cierre para utilización exclusivamente de los bomberos, y tiene un dispositivo de corte tetrapolar, ¿no? De la capacidad que es superior, la capacidad de ese dispositivo de corte, de capacidad superior a la demanda total del edificio. Después de este elemento de corte general, aparecen la obligación de la iluminación de emergencia en todos los edificios por reglamentación municipal, que es iluminación de emergencia y señalización. Esta normativa de emergencia y señalización, que también lo establece la ordenanza municipal, la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, las normas IREM y las disposiciones de las municipalidades de determinados lugares, ¿no? Lo mismo ustedes tienen que tratar de verificar siempre cuando hay cambio de códigos, como en el caso de la capital, que cambio de código de edificación también, cuáles son las reglamentaciones que corresponden a esta parte de iluminación de emergencia. Bueno, la finalidad de la iluminación de emergencia es proveer la iluminación en el edificio ante la falta de iluminación normalizado de corte de energía. Esto sirve también como elemento de señalización y iluminación de las vías de escape, no solamente para incendios, sino también para emergencias de cualquier naturaleza.
Los tipos de iluminación de emergencia de los que nosotros vamos a encontrarnos, hay de 4 tipos, de los cuales 3 son obligatorios y un cuarto es optativo. Este tipo de iluminación permite que el personal, las personas que están dentro de un edificio tengan liberada las vías de escape hacia los lugares exteriores o lugares seguros. Estos 4 elementos, estos 4 tipos de iluminación son alumbrado de escape de ambiente, que ahora vamos a explicar cada uno de ellos, alumbrado de seguridad, estos 3 son obligatorios, y el cuarto que es alumbrado de reserva, que este no es obligatorio sino que es optativo. El primero de ellos, que el alumbrado de reserva, reserva, el que no es obligatorio, está prevista para la continuidad de las actividades del establecimiento. O sea, cuando un establecimiento tiene determinadas actividades y se necesita que haya una continuidad del servicio, entonces se tiene este alumbrado de reserva para permitir determinadas tareas o determinadas tareas que permitan la finalización de lo que se está realizando. El alumbrado de escape es que va a garantizar la salida del personal hacia los lugares seguros, hacia los espacios seguros, y siempre teniendo en cuenta que la emergencia está por detrás de las personas. Siempre tienen que ir alumbrando e iluminando la vía de escape, ¿no? La salida de escape, no creando la confusión dentro de las personas. Después vamos a ver algunos esquemas de eso. Estos alumbrados, tanto de escape como de escape de ambiente, tienen que tener una autonomía mínima de 1 hora y media, y cuando hay mucha cantidad de personas, tiene que ser de 3 horas de autonomía. Tiene que permitir una evacuación rápida de todas las personas que están dentro de los recintos o dentro del edificio. En tanto que el alumbrado de escape de ambientes, cuando determinados lugares, determinados ambientes, por sus dimensiones, necesitan, aparte del alumbrado de escape, un alumbrado de salir de ese ambiente, poder encontrar la vía de escape. Entonces, no solamente está el alumbrado de escape en las vías, en las salidas, en los pasillos, en las circulaciones, sino que este alumbrado de ambiente permite que dentro del ambiente, con determinadas dimensiones, la gente encuentre rápidamente los medios de salida. Y este también, alumbrado de escape de ambiente, es obligatorio. Y el alumbrado de seguridad, que también es obligatorio, es el que permite que se terminen determinadas tareas o trabajos de riesgo, como pueden ser equipos con maquinarias que pueden producir ante un corte de energía inmediato, pueden producir algún tipo de accidente en el personal que trabaja, pero además para algunos lugares de sanidad, como pueden ser quirófanos, terapia intensiva, todo lo que sea parte de sanidad en que necesitan tener una determinada iluminación de seguridad. Así que no solamente la parte de sanidad, quirófanos, terapia, lugares en que están trabajando, la parte médica, sino también en algunos trabajos con determinadas herramientas o maquinarias que pueden tener determinado peligro. En esta iluminación de emergencia siempre se tienen que ubicar en los lugares de conflicto, por eso en algunos esquemas que vamos a ver en una imagen en que están varios esquemas, están no solamente las circulaciones, sino los puntos de encuentro de esas circulaciones, los puntos de intersecciones. Cuando hay intersecciones entre varias circulaciones, tienen que ir guiando el camino de la vía de escape, no solamente en los pasillos, en los ángulos, arriba de las puertas, en los cambios de nivel, no solamente en las escaleras, que también tienen que estar,
sino también cuando se cambia el nivel del solado, cuando hay un escalón o varios escalones, en esos cambios de nivel tiene que estar también la iluminación de emergencia. En escaleras, en puertas de salida de ambos lados, también cerca de los elementos de extinción, tanto sea de extinción o de hidrantes o elementos de alarma, también tiene que estar la iluminación de emergencia. Cuando en la parte de la reglamentación se refiere, porque no pone medidas, sino que se refiere que tiene que estar próximo a determinados lugares, o sea, próximo a las puertas, próximo a los barrales antipánico, próximo a las escaleras, se refiere que siempre es a una distancia inferior a 2 metros, o sea, cuando hablan de proximidad es menor a 2 metros. Y el nivel de iluminación que debe tener esa luz de emergencia en todas estas vías de escape no tiene que ser menor a 15 o 20 lux del nivel de piso terminado. Hay algunos lugares en que también se pide que en la parte de escaleras y cruces, eh, eh, sugieren que el nivel de iluminación sea de 50 lux a una altura de 80 centímetros del nivel de piso. Esta iluminación siempre hay que tener el cuidado de que la iluminación evite los deslumbramientos, o sea que con el tipo de luminarias nuevas, de LED y de determinada potencia, estén dirigidas en forma indirecta y no en forma directa, que puedan encandilar o deslumbrar a la persona que está en la vía de escape. Los equipos que normalmente se utilizan pueden ser del tipo autónomos o del tipo no autónomos. En el de tipo autónomo, la luminaria tiene su propia batería. Estas las particularidades de estos elementos es que los elementos autónomos tienen ventajas sobre los permanentes o no autónomos, porque los no autónomos generan elementos de mantenimiento que tienen que estar permanentemente verificando cómo están funcionando la iluminación. Y cuando una de las iluminaciones tiene las baterías que no lo atienden bien, pueden tener inconvenientes el resto de la iluminación. Mientras que los autónomos, cada luminaria tiene incorporada su propia batería, en caso de un inconveniente o falla, solamente queda inactiva esa luminaria y no todo el resto. Lo mismo tienen los inconvenientes, las diferencias entre ventaja y desventaja entre los autónomos y los centralizados, es que los autónomos tienen mínimas posibilidades de falla, tienen un menor costo, mucho menor mantenimiento también, y no hay cableado, que es un elemento que tienen los centralizados, que todo el cableado que va unificando todo el circuito de iluminación, toda la parte de cableado puede provocar, en caso de incendio, es un elemento peligroso a tener en cuenta. El elemento centralizado es más costoso, pero lo más importante es que las autónomas tienen, además de una vida útil un poquito mayor de las baterías, no fallan, ante una falla no altera el funcionamiento de la totalidad de los circuitos. Así que uno tiene que evaluar cuándo conviene tener un sistema centralizado o un sistema autónomo, y teniendo en cuenta que el encendido de estas luminarias es automático y tiene que efectuarse el encendido en forma inmediata y a menos de 5 segundos en general en el momento de la actuación.
Los tipos de equipos de los autónomos que van a ver en algunas imágenes están los fluorescentes o con luminarias halógenas, que están utilizadas en espacios más grandes, las halógenas con una o varias lámparas, las fluorescentes que vienen con la batería incorporada también. A estos circuitos hay que en este momento también hay muchos modelos de iluminación individual, muchos muy modernos y muy variados. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que estos circuitos van a tener un circuito único que va a estar atendiendo a cada luminaria y que es independiente de todos los circuitos de iluminación que tiene el edificio. O sea que va a ser un circuito que va a atender exclusivamente a la iluminación de emergencia. Después, junto con la iluminación de emergencia aparece el criterio de señalización. La señalización, que además es complementaria de la iluminación de emergencia, responde también al plan de evacuación, que no solamente tiene que ver con la señalización, sino también con la ubicación de planos, de planos esquemáticos en los lugares del edificio, para indicar en qué lugar está la persona y cuáles son las vías de escape que tienen que seguir. O sea que además de la iluminación, existe la señalización y además el plan de evacuación del edificio. Todos estos sistemas, ustedes pueden ver cómo son las señalizaciones que pueden venir con fuente de luz propia incluida, que entran en servicio en forma automática, ¿no?, con el encendido. También son equipos que tienen autonomía de 1 hora y media a 3 horas. También en sistemas con equipos de batería autónomos o centralizados, o sea que tienen varios criterios de señalización, no solamente de los medios de salida, de las vías de escape, los lugares de salida, las escaleras, los barrales antipánico y todo el recorrido, por supuesto la escalera, diferencias de nivel y cambios de recorridos, ¿no? O sea que todos esos son circuitos de emergencia. Bueno, después ya vemos los circuitos de muy baja tensión. Los circuitos de muy baja tensión son de dos tipos: los de muy baja tensión funcional y los de muy baja tensión de seguridad. Los de muy baja tensión funcional todos estos circuitos son menores de 50 volts de tensión. Y los de muy baja tensión de funcional, que son de los que se refiere a que necesitamos de esa tensión para su funcionamiento, difieren de los de muy baja tensión de seguridad en que estos últimos están en lugares húmedos o con elementos inmersos en el agua. Es el caso de los natatorios, de iluminación de natatorios, de lo que vimos en instalación sanitaria de los flotantes automáticos o flotantes eléctricos, que ellos trabajan con tensiones de menos de 24 volts o menos de 12 volts por seguridad. Esos son elementos en que están en zonas húmedas, o en piletas, o en natatorios, o en tanques de agua, o en acuarios, o en partes de riego. Entonces, todo eso son muy baja tensión de seguridad. La diferencia en esta tensión es por estar en zona húmeda o por estar sumergidos en agua. Y lo de muy baja tensión funcional, aparece que son menos de 50 volts, aparecen con iluminación de emergencia, la campanilla o el timbre, que ya vieron en instalaciones 1, la alarma, todo el tipo de alarma contra robo, alarmas contra incendio, los partes de detectores, todos esos son elementos de muy baja tensión funcional.
esta tensión de 48 volts o 24 o 12 volts se logra a través de transformadores reductores. Ahí van a ver también en una primera imagen en que están diferenciados los circuitos de muy baja tensión funcional y los de seguridad con las características que tienen, la cantidad de bocas y para qué sirven cada uno de ellos. Pero lo que tienen es un transformador reductor. Eso va por un lado, a reducir la tensión a los 48 volts o menos de 50 volts que necesitamos, o 24 o 12 volts, y algunos de ellos, como es el caso del portero eléctrico o el portero visor, pueden tener, además del transformador, pueden tener un elemento para transformar la corriente continua, la corriente alterna en continua. Entonces, la parte de voz que van a tener el portero visor o el portero eléctrico va a trabajar con corriente continua. O sea que después vamos a ver a cada uno de ellos un poquito más. Pero todos esos sistemas de alarmas, detectores, portero eléctrico, portero visor, iluminación de emergencia, son todos circuitos de muy baja tensión funcional. Después vemos ahí una imagen de un sistema de circuito de alarma contra robo, en que tiene, aparte de todo el circuito de detectores de movimiento, aparece una central en la que tiene sensores magnéticos y sirenas que van a tener elementos visuales y elementos sonoros, ¿no? Y esos circuitos van a tener la complejidad, esa centralita va a tener la complejidad de lo que tengan cada uno de los sensores, que pueden ser sensores internos o también sensores externos. Eso es uno de los circuitos de muy baja tensión funcional. Después aparecen los sistemas de alarma contra incendio, en que ustedes ven una central inteligente de incendio, van a ver estaciones manuales para poder dar la alarma en caso de emergencia, elementos de control, monitores que puedan visualizar todos los circuitos que se arman, y los sensores, que van a ser sensores térmicos o sensores de humo, que son sensores de temperatura también, diferentes tipos de sensores. Hay barreras infrarrojas, detectores de gases, detectores de humo, detectores de temperatura. Todos esos van a ser ubicados en distintas partes del edificio, van a responder a ese panel inteligente o panel de incendio y al monitoreo que se pueda hacer. Después, en la parte de prevención y detección contra incendio, aparecen la parte preventiva del sistema, de cómo hay que tener en cuenta en la parte preventiva lo que son las instalaciones térmicas y las eléctricas, y en el caso de usos de inflamables o determinados edificios en que tienen determinados riesgos, o con almacenamiento de elementos inflamables o de determinada capacidad, van a tener que tener, de acuerdo a eso, determinadas instalaciones y detectores para poder tener seguridad dentro del edificio, tanto en la parte térmica como eléctrica como inflamable. Además de la parte de prevención, aparecen de iluminación y señalamiento de emergencia, como vimos, también grupo electrógeno. El grupo electrógeno es un tema que vamos a ver también en otra teórica aparte, que es lo que da energía al edificio ante un corte de corriente. Después, la parte de colores que se utilizan en la parte de prevención, con la parte de salida en colores verdes, todo lo que sea salida o escape, todo lo que está prohibido en color rojo, y la parte de prevención en color amarillo. O sea que esos van a estar toda
la información en los medios de salida y en las rutas de emergencia van a tener los colores con respecto a esta particularidad. Después vemos algunos de los tipos de señalización que se utiliza, en tanto las escaleras en la parte de riesgo eléctrico o elementos donde hay media o alta tensión, toda la parte de rutas de evacuación que veíamos antes, la parte de extinción, de extintores o extinción contra incendio, que puede ser la parte de matafuegos y también la parte de hidrantes, que también están señalados donde están los hidrantes con las mangueras de los sistemas de agua. Después a eso se complementa con los planos que comentaba antes, que son los planos de ubicación, de dónde están las personas, en qué punto del edificio y cuál es la ruta que tienen, ¿no? Otro de los elementos de la detección que son los avisadores para dar las alarmas, cómo se colocan, que son los avisadores manuales, y la reglamentación fija las distancias que tienen que tener 20 o 30 metros dentro de las circulaciones y con las tensiones con las que trabajan. Después aparecen los tipos de detectores de humo, detectores de gases, de llama, los térmicos o de temperatura, los infrarrojos. Y también la normativa dice a qué altura se deben colocar, bajo cielo raso, no más de 4 metros de altura del nivel de piso, para que poder tener efectividad y rendimiento los detectores. Después en los planos con las vías de evacuación que decíamos antes, en algunos casos y de acuerdo al edificio, la reglamentación de bomberos puede exigir que haya un ascensor dentro de la batería de ascensores, depende de la población que tenga el edificio, la función que tiene. Puede incluir que alguno de los ascensores, que es lo que se llama ascensor tipo camillero, es ascensor de emergencia, que es para uso de bomberos también, y que ese ascensor esté conectado con el grupo electrógeno, o sea que ante un corte de energía, ese ascensor pueda funcionar para un caso de emergencia y para el traslado de camillas. Los hidrantes, como decíamos antes, para las mangueras para los sistemas de agua, y las centrales de seguridad, que son los recintos donde están todo el monitoreo de todos los sistemas de evacuación y los sistemas de incendio que puede tener el edificio. Después hay algunos ejemplos que le mostramos de sistemas de prevención, como pueden ser los rociadores automáticos o rociadores o sistemas que algunos llaman sprinkler, son un sistema de lluvia que se puede ubicar en determinado tipo de edificio, local o uso que tengan, en algún tipo de cochera, según lo que diga la dirección de bomberos, se pueden colocar estos rociadores con un circuito de distribución, con un circuito de agua, que está determinado en cuanto a superficie y funcionamiento del edificio. También los sistemas de altavoces, que son elementos de prevención que se puede utilizar dentro del edificio, no solamente con la parte lumínica, sino también con la parte sonora. Y todos los distintos sistemas que se pueden utilizar en forma combinada, o sea, parte de detectores, parte de extintores, parte de rociadores, tipos de comunicación de altavoces, o sea, todos esos circuitos se pueden usar en forma unificada o en forma combinada. Y después hay algunos ejemplos ahí de tipos de protección contra incendio o sistemas de comunicación. Y después algunas referencias de cómo se indican en la parte de plano y señalización, cómo se determinan cada tipo de elemento.
tanto sean los hidrantes, los matafuegos, la parte de cañerías, también tienen que ver los colores que se utilizan, los hidrantes, donde están las bocas de los puntos fijos, donde van a estar los hidrantes, las cañerías, los matafuegos, las puertas de emergencia, los barrales antipánico, que son los barrales que actúan en forma directa sobre la cerradura de la puerta, y todos esos sistemas tienen su forma de identificación y de referencia. Y después en una de las imágenes siguientes tenemos el esquema de los porteros eléctricos, aunque ahora más se utilizan los porteros visores, pero el circuito son circuitos similares. La que tienen este circuito de muy baja tensión es que es un sistema central que tiene 3 circuitos dentro de la instalación. O sea, tiene un circuito de comunicación, que es la palabra, un circuito de sonido para la parte de timbres y llamadas, y la parte que mucho no se utiliza, que es la del accionamiento de la puerta de acceso. Pero estos 3 elementos, uno de ellos, que es el sistema de voz, son 3 circuitos que están dentro de una misma instalación. Todo esto se conecta a una instalación de 220 que va a una fuente. De esa fuente, esa conexión de 220 se toma del tablero principal de servicios generales. De esa va a una fuente, esa fuente va a tener el transformador y va a tener también un rectificador. Esa fuente va a tener un rectificador, como les comentaba antes, para transformar la corriente alterna en corriente continua para el circuito de palabra, el circuito de comunicación de la voz del microteléfono. Después van a tener cajas de derivación cada 2 pisos aproximadamente, y después de ahí esas cajas de derivación o cajas de pase, que pueden ser de 10 por 10 o por 20 por 20, y ahí van a salir las derivaciones a los usuarios. Cada 2 pisos como máximo se pueden colocar las cajas de pases o de derivación, y con no más de 5 o 10 derivaciones por cada caja. Después el circuito de portero visor, que tienen un esquema ahí, también va a tener, la fuente puede estar en el mismo aparato, en el acceso, en la puerta de acceso, o puede estar cerca del tablero o en un lugar cerca del tablero de servicios generales o del tablero seccional. Después tienen ahí unos esquemas de cómo funcionan estos circuitos, que va el circuito de los amplificadores, el circuito de las plaquetas de imagen y la de los microteléfonos. Todos esos circuitos que van a la fuente, y de la fuente van a la conexión de energía de 220 o a los transformadores que tiene cada instalación. Después los circuitos de sensores y automatización, que son los circuitos que también, estos son muy baja tensión, pero ya de seguridad, porque trabajan en la automatización de grifería o sistemas con agua. Aquí son muy baja tensión de seguridad. Hay muchos de estos elementos nuevos para el ahorro energético, para el ahorro de agua y utilización en lugares públicos. Y también están los sistemas estos de sensores y ubicación en piletas o natatorios, y en sistemas de riegos también. Todos estos son los que trabajan con tensión de menor a 12 volt por seguridad, porque están incluidos en agua o en zonas muy húmedas. Y también entran dentro de este grupo los que tienen la parte de riego y riego automático, automatización de riego, que tienen también su tablerito seccional con
interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales para el accionamiento no solamente de la parte automática del servicio, sino también para la parte del manejo de las bombas que alimentan el circuito de riego automático. Después, lo que no está indicado en estos esquemas, pero que también entra dentro de esto que llamamos muy baja tensión, el circuito de telefonía. El circuito de telefonía es una instalación que ingresa al edificio de acuerdo a la empresa distribuidora. Nos exigen el ingreso de una cañería hasta la planta baja o el subsuelo, y en la planta baja del subsuelo va a haber lo que se llama una caja o armario de cruzada, donde van a entrar todos los pares telefónicos que entran al edificio. De ese armario o caja de cruzada, en forma similar a lo que teníamos en el portero eléctrico, aparecen cajas de derivación o cajas de pases en todos los pisos o cada 2 pisos, y de ahí van a salir las derivaciones a cada usuario. O sea que del acceso de la compañía van al subsuelo o planta baja, a un armario o caja de cruzadas donde entran todos los pares telefónicos. Esos pares telefónicos se derivan por una montante con cañería que son de los montantes de 1 pulgada, mínimo de 1 pulgada, y las derivaciones de 3/4 de pulgada, y de ahí van a las cajas de pase que están en los pisos intermedios, y de las cajas de pase o cajas de derivación van a las bocas de los usuarios. En un sistema similar a este del de telefonía, también puede existir en un edificio un sistema de circuito cerrado de televisión, que se llama CCTV, que es circuito cerrado de televisión. También puede haber un sistema de televisión por cable, que entra también desde una compañía de cable, también con cajas de derivación, con caja de pase. Una aclaración importante es que cada una de estas instalaciones que vimos son instalaciones independientes, y estas instalaciones independientes no se mezclan entre sí, ni con las instalaciones eléctricas, ni con estas instalaciones, sino cada una de estas instalaciones tiene su cañería y su tendido y distribución independiente. Así que después puede haber el sistema de televisión por cable o antena colectiva de televisión, pero siempre funcionan en una manera similar a esa distribución que vimos como el portero eléctrico o la telefonía. Bueno, después tienen en la última imagen van a tener también, como siempre, la bibliografía para que puedan consultar. Gracias.